Hola, buenas, yo soy Aurora, bienvenidos a Susurro Astral. Hoy vamos a hablar de la cuarta densidad, no de la cuarta dimensión, sino de la cuarta densidad. Vamos a dar una pequeña guía sobre cuáles son los síntomas que pueden sentirse o por los que se pasan cuando nos ocurre este cambio, y vamos a intentar dar algunos pequeños consejos para poder hacer que este proceso, que esta adaptación sea un poquito más llevadera. La cuarta densidad es el lugar, no es un lugar, esto ya lo veremos, es el lugar en el que residen los sentimientos, las emociones, los sueños. Es la frecuencia de la telepatía y la empatía. La principal diferencia entre tercera y cuarta densidad está en el estado de conciencia, que es un estado de conciencia expandido. La cuarta densidad es un estado de transición en sí mismo que conlleva una evolución interior. En cuarta, el grupo cobra sentido frente a la individualidad. Se busca la unidad y la simbiosis. Hay que tener en cuenta que en la quinta densidad el pensamiento no es lo que nosotros conocemos aquí como libre, es compartido. Estamos hablando de una comunicación telepática, una comunicación a través del pensamiento. Esto conlleva mucha responsabilidad, puesto que lo que tú piensas es compartido y hay que ser muy honesto y muy puro y coherente con el pensamiento cuando te comunicas de esta manera. De modo que en cuarta densidad, antes de llegar a quinta, vamos a aprender esto, vamos a trabajar muchísimo con nuestro pensamiento. Vamos a aprender a ser realmente auténticos, porque si no lo somos, la vida y las experiencias nos van a enseñar a la fuerza, de modo que por las buenas o por las malas aprenderemos. Quienes transitan en la cuarta densidad perciben mucho mejor las frecuencias. Esto se traduce a que podrías ver u oír mejor ciertas cosas. Por ejemplo, escuchar mejor ciertos sonidos, percibir mejor ciertas frecuencias o incluso poder escucharlas o verlas, poder ver mejor ciertos colores o ver incluso cómo brillan o esa luz de ese color, poder percibir campos electromagnéticos o densidades, poder incluso ver la cuarta dimensión, etc. Y además se sufren cambios sutiles que en lugar de pasar desapercibidos pueden llegar a resultar agobiantes y llegar a desorientar bastante. En este vídeo vamos a intentar dar pequeños consejos, unos tips para poder adaptarnos mejor y que este proceso no sea tan difícil. En la cuarta densidad se experimenta ya la manifestación directa de los pensamientos, de aquello que pensamos. Esto puede resultar desconcertante y alarmante, puesto que no estamos acostumbrados, y puede llegar a causar ciertos desbarajustes mentales, pudiéndonos causar incluso sensación de locura, pero el caso es que no es locura, es evolución y ahora lo vamos a ver. Estaríamos hablando de que es un cambio desagradable en algunos aspectos, difícil, ya que es algo a lo que no estamos acostumbrados y tenemos que dejar atrás las costumbres y los patrones que hasta ahora nos han servido, ahora ya no nos sirven. Es difícil, pero es necesario. Estamos hablando de evolución, de ascender, de elevar nuestras vibraciones. Cuando elevamos nuestras vibraciones llegará un momento que la densidad que transitamos se nos va a quedar no corta, pero sí justa, y ascenderemos. Es este proceso que estamos hablando, el cambio de tercera, el tránsito de tercera densidad a cuarta densidad. Se trata de un proceso que conlleva una simple pero lenta transformación de la estructura celular, basado concretamente en las moléculas cristal o moléculas cristalinas. Quizá las hayas podido escuchar también, quizá como moléculas crísticas. Conceptos que explicaremos más adelante o en vídeos posteriores, tampoco me quiero extender aquí. Básicamente perdemos densidad y son reajustes que nuestro cuerpo va a tener que asumir. No es algo que vaya a notarse demasiado.
físicamente desde fuera, pero nosotros sí lo vamos a percibir. Las densidades se componen por octavas. Para poner un ejemplo, para que me entendáis, imaginaos una escalera con 8 escalones. Cada escalón que subáis, estáis subiendo una octava en esa escalera. Una vez ya habéis subido las 8 octavas, pasáis a la siguiente escalera, al siguiente piso, es decir, a la siguiente densidad. Entonces, en este caso, una persona que transita de tercera a cuarta, estaríamos diciendo que transita de la última octava de tercera densidad a la primera octava de cuarta densidad. A medida que se va avanzando o elevando o entrando en cuarta densidad, se podrían ir experimentando habilidades que si hasta ahora no se habían experimentado o se habían experimentado muy poco o en una frecuencia muy sutil y algo menor, algo que podría pasar desapercibido, ahora vamos a comenzar a desarrollarlas o van a aparecer. No es que aparezcan, realmente siempre estuvieron ahí, latentes quizá, pero ahora vamos a empezar a experimentarlas. Estoy hablando de clarividencia, tal vez, de canalización, de poder percibir campos electromagnéticos, poder percibir energías, poder verlas, sentirlas, oírlas incluso, de contacto neurológico, de poder ver auras, etc. Porque esto también dependerá mucho de la persona. En cuarta densidad nos seguimos topando con las dualidades. Sin embargo, los sistemas de juicio cambian. Ya no juzgamos por aquello que vemos, por aquello que nos llega a través de la vista. Ahora empezamos a juzgar por lo que sentimos, por el pensamiento, por aquello que nos transmite, por la energía que nos llega. De modo que se conoce al otro por sus pensamientos y por su esencia, no por la imagen que vemos de él o ella. Hay que comprender que quienes transitan en cuarta densidad oscilan en frecuencias superiores a los que transitan tercera. Para que se me entienda, se podría decir que los que están en cuarta densidad, el entorno que respiran está en cuarta densidad, mientras que el suelo que pisan y la realidad que experimentan está en tercera. Vibran en sintonías mayores a las de tercera. Sin embargo, su entorno físico, su realidad, está en tercera. Esto, como os podréis imaginar, genera cierta incompatibilidad, cierto roce, cierta tensión, que lo veremos más adelante. Hay que aclarar una cosa, y es que cuando se entra en cuarta densidad, al principio, incluso los primeros meses, o bueno, el tiempo dependerá de la persona y de cómo lleve el proceso, pero durante la primera etapa de este proceso se oscila mucho entre la última octava de tercera y la primera octava de cuarta. Bastaría con tener pensamientos densos o sentimientos o emociones densas, que nos vuelven a llevar a tercera. Vamos a estar un tiempo así, nos vamos a tener que reajustar, que adaptar, que acostumbrar. Esta es la parte más mala quizá del proceso, más difícil, la que menos nos va a gustar. Pero lo bueno es que cuanto más empeño pongamos en ello, antes pasará. Sí que es cierto que al principio es un caos transitorio, oscilar entre tercera, entre cuarta, no tener claro bien, pero hay que decir que con trabajo personal, aceptándolo, integrando estos nuevos patrones, hay que trabajarlo, aceptarlo, integrarlo y dominarlo, porque el trabajo no acaba ahí. Vamos a ver ahora cuáles serían esos síntomas que nos indicarían que estamos transitando hacia cuarta, entrando en cuarta densidad. Tengo que decir que la lista que os voy a dar a continuación no tiene por qué compartirse, no tienes por qué tener todos esos síntomas ni en la misma frecuencia ni de la misma manera. Esta lista es una recopilación que he hecho después de
pues trabajar mi propia experiencia, trabajar la experiencia de otras personas que conozco, investigar casos de otras personas, círculos en los que se tratan estas cosas, pero como digo, no tenéis por qué compartirlo todo. Sentirse en constante estrés, presión y agobio. Te estás ajustando a una vibración más alta y los viejos patrones adquiridos ya no te sirven. Tienes que liberarlos, se ven con la necesidad de ser purgados. Esto puede causar estrés, puede causar nerviosismo, agobio, incomodidad, sobre todo porque no sabes cuál es el motivo de por qué te estás sintiendo así. Hay mucho trabajo introspectivo y vas a tener que empezar a hacerlo. Si no lo has hecho hasta ahora, ahora vas a saber lo que es. Sensación de desorientación y confusión constante. Este punto es exactamente por los motivos del punto anterior, es exactamente lo mismo. Te estás reajustando y tienes que adaptarte, eso es todo. Dolores inusuales en distintas zonas del cuerpo físico. Estás purgando, estás liberando energía bloqueada, energía densa bloqueada que transita en tercera densidad y por lo tanto ya no te sirve. Tienes que liberarla, no retengas, tienes que permitir que salga. Este sol es muy bonito, pero me está haciendo unos cambios de luz increíbles. Despertarse varias veces por la noche. Cambios en el ciclo del sueño. En el estado del sueño pasan muchas cosas, sin embargo, con estos reajustes, con estos cambios, no puedes permanecer demasiado tiempo allí. Es normal, esto es una etapa que irá viniendo y marchando según tú vayas progresando en este proceso, pero no te preocupes, es totalmente temporal, lo recuperarás. No mientas. Pérdida de memoria o de capacidad de retención y concentración. Estás oscilando, como hemos dicho, entre tercera y cuarta como parte de esa transición. Céntrate en permanecer en el momento, en el aquí y en ahora. Esto es lo que te va a ayudar a volver a la realidad y a hacer un reset en los momentos en los que no entiendas qué está pasando, te sientas desconcertado e incluso puedas tener incluso algún episodio disociativo. Ver y oír las cosas. Ahora que puedes experimentar diferentes dimensiones, es decir, que te puedes hacer consciente más que nunca de tu multidimensionalidad, podrías llegar a ver, a oír, sentir otros planos u otras dimensiones. Esto dependerá de la sensibilidad de cada uno. No tiene por qué ocurrirle a todo el mundo, y no de la misma manera. Pero sí que es cierto que las personas que pasan a cuarta de repente se dan cuenta que pueden ver ciertas cosas, escuchar ciertas cosas que no están en la realidad que transitamos. Pérdida de la identidad. Intentas acceder a tu vieja identidad, a los patrones que has tenido siempre, pero ya no están ahí, ya no te sirven. Has borrado gran parte de tus viejas creencias y esos patrones que decíamos que ya no te sirven, que has tenido siempre, hay que purgarlos. Ahora tienes más luz, una luz más pura y más sencilla, no es tan compleja, tan complicada. Solo es una fase de ajuste y además te vas a dar cuenta que vivir como hacías hasta ahora te va a resultar imposible e incluso desagradable. Sentirás la necesidad de buscar nuevas formas, nuevas maneras, nuevos métodos que te sirvan, que te complazcan, porque lo que conocías hasta ahora va a comenzar a resultarte insoportable incluso. Sensación de sentirse fuera del cuerpo o bien de estar encarcelado en tu propio cuerpo. Estás pasando por mucho estrés y tu mente trata de darle explicación a cosas para las que esta sociedad no te preparó y podrías llegar a tener la sensación de no querer estar en tu propio cuerpo, como si este fuese una cárcel, como si este fuese el que te impidiese avanzar o liberarte. Paciencia, es solo una fase y es temporal, te acabarás adaptando. Periodos profundos de sueño, al contrario que en la ocasión que veíamos antes, en que teníamos un sueño muy irregular y podíamos despertarnos varias veces durante el ciclo del sueño, nos podemos topar también con fases largas y abundantes de sueño.
Esto significa que estás en reposo en ese momento e integrando el proceso, integrando lo aprendido y lo adquirido. Aprovecha, permítetelo, descansa, recupera, si es que se puede, el sueño perdido. No pienses demasiado en este momento, aprovecha y descansa, desconecta. Aumento de la sensibilidad de tu entorno. La gran multitud de estímulos que antes tolerabas sin apenas ser consciente, de repente ahora te resultan insufribles, intolerables, incómodos, desagradables e incluso te estresan y agobian, o incluso te pueden causar enfado o ciertas sensaciones que antes no te generaban. Por ejemplo, la contaminación acústica se vuelve insoportable. Te puedes abrumar con facilidad ante situaciones que antes pues quizá no te ocurría, podías soportar mejor. Cada uno puede tener su situación, esto es algo muy personal. Estás pasando por mucho, estás bajo mucho estrés, pero no te preocupes porque vas a aprender a vivir con esto y aprenderás tus métodos y tus trucos para adaptarte y para evitar que todo esto te afecte. Es como, no paramos de repetir, una fase transitoria. Apatía, desgana y desmotivación. Dedícate tiempo, cuídate, toma el sol, da paseos por la naturaleza, visita la naturaleza, toma tiempo contigo mismo, mímate, préstate atención. Intolerancia a cosas inferiores de cuarta o incluso de tercera, a cosas muy densas. Es algo que se refleja en las conversaciones, en las actitudes, en las estructuras sociales, en las modalidades alimenticias y curativas y un largo etcétera. Exponerte a ello te sienta mal, te resulta agobiante, ahora vibras más alto, tu frecuencia es más alta, tus vibraciones son más elevadas y de repente te das cuenta que eso que hasta ahora creías que era lo normal o aceptabas como normal, ya no lo toleras y es que además se te hace muy difícil aguantarlo. Piensa que tus energías ya no están en esa alineación y este es uno de esos roces de los que hablábamos antes. Pérdida del apetito. Estás perdiendo densidad. Esto significa que pierdes fisicalidad, aunque sea muy poco. Esto es algo lógico y normal. Es temporal también, te acostumbrarás. Lo que pasa es que ahora vas a aprender a comer conscientemente. Comerás cuando tengas hambre, no antes o después. Comerás hasta saciarte y no más, no por gula. Puede que alimentos que antes te resultaban apetitosos o que te gustaban, ahora te resulten repulsivos, te den asco o ya no te apetezcan o incluso te sienten mal. Antes te sentaban bien y ahora de repente te sientan mal. Es una señal. Haz caso a la intuición de tu cuerpo y si algo te sienta mal, deja de comerlo. Si te apetece comer más de otra cosa, come más de otra cosa. Haz caso a la intuición de tu cuerpo, porque es sabio. Vas a tener que aprender a escucharlo y a alimentarte conscientemente. Haz los cambios que precises en tu dieta, pero investiga. Aliméntate bien, sé consciente, tente en cuenta a ti mismo o a ti misma, mímate y cuídate. Repentina desaparición de amistades, actividades y hábitos. Estás evolucionando más allá de lo que solías ser, mientras que esa gente, esos hábitos o esas costumbres o actividades ya no coinciden con tu vibración. No es nada malo, simplemente tú estás ahora en otro nivel y no estamos diciendo que estés en un nivel superior, no, nadie es superior a nadie, simplemente estás en otro punto y eso es algo que a veces ocurre y no tienes que arrepentirte de dejar ir o de soltar. No te condenes a seguir quedando con gente que ya no te aporta nada solo porque, bueno, te caen bien, han sido siempre tus amigos o simplemente son buenas personas. Claro, por supuesto, no tienes que ser desagradable, no tienes que negarles la palabra ni apartarlos de tu vida, no es necesario. Pero tampoco te obligues a hacer cosas con las que no te sientas en sintonía, puesto que te estás negando algo que sí podrías estar haciendo, que sí estaría en sintonía contigo. Estás negando esta evolución, te estás frenando y este proceso va a ser mucho más lento
y mucho más doloroso. No te preocupes si desaparecen amistades, actividades, hábitos o costumbres, porque los nuevos van a llegar. De hecho, para que llegue lo nuevo hay que dejar ir lo viejo. Cuando debes asumir tu rutina, te sientes francamente horrible. Aquí ocurre lo mismo que en el punto anterior. Ya no casas, ya no sintonizas con esas cosas o con esa gente o con esos temas o con ese punto de vista, lo que sea. Lo mismo, suelta, deja ir, que lo nuevo llegará y pronto te sentirás como antes o incluso mejor. Días de fatiga extrema. Tu cuerpo está perdiendo densidad y está pasando por una intensa reestructuración. Ten paciencia, descansa, préstate atención, cuídate y sobre todo presta atención a tu sentir, a cómo te sientes, a tu cuerpo físico, a tu cuerpo mental, a tus emociones, a lo que percibes, a tus energías, a tu esencia, a todo tu ser. Presta atención a todo tu ser y cuídalo, mímalo, porque está pasando por mucho ahora mismo, está incluso sufriendo porque tiene que dejar de hacer las cosas como siempre las ha hecho, de la única forma que conoce, una forma que ya no le sirve, pero claro, necesita conocer las nuevas formas que sí le sirvan y tiene que descubrirlas. Y lo único que puedes hacer ahora es tener paciencia contigo mismo, no autoexigirte demasiado, dejar fluir las cosas, aprender a soltar y no castigarte. Altibajos emocionales. Nuestras emociones son nuestro punto de lanzamiento y ahora estás lanzando un montón. Esto es exactamente por lo mismo que el punto anterior. Estás purgando lo obsoleto, ya no te sirve. Permítetelo. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que sacar mierda, sácala. No lo escondas, no postergues este punto. Es algo que no lo harás en un día, ni en dos, ni en una semana. Irás haciendo, aprenderás, de hecho, a hacerlo al momento para no retener. Y buscarás nuevos patrones, los encontrarás. Yo ahora no te puedo decir cuáles son porque eso es algo de nuevo muy personal, pero los vas a encontrar. Deseo de volver a casa. Es una sensación como de no pertenecer aquí, como si todo ya hubiese terminado y ya tuvieses que regresar. Es una sensación extraña y además difícil de explicar, pero la gente que pasa por esto me va a entender muy bien, sabe exactamente de lo que estoy hablando y si no, si lo pasas más adelante, lo averiguarás. Estás notando esa diferencia vibratoria, eso es todo. Sentimiento de locura, ansiedad y pánico. Tu ego está perdiendo mucho de sí mismo y tiene miedo. Y para colmo, te suceden cosas que no puedes comprender, cosas a las que no puedes dar explicación con la palabra. Ocurre exactamente igual, estás perdiendo patrones de comportamiento de una densidad más baja, los adquiridos en la tercera densidad. Depresión. El mundo exterior no encaja con aquello que sientes y con el aumento vibratorio que estás experimentando. Además, al purgar y al liberar energías densas, resulta bastante inevitable que todo esto te afecte y de hecho te va a afectar. No te hagas el héroe o la heroína. Todos podemos flaquear y nos debemos permitir hacerlo, porque es una manera también de cuidarnos. Tus planes cambian repentinamente a mitad de camino y se ven en una dirección completamente distinta. Tu alma equilibra tu energía. Ella sabe más que tú y deberías sentirte bien o mejor cuando esto ocurre. Se ha creado una situación que parece tu peor pesadilla. Tu alma te está guiando a estirar en aspectos de ti mismo en los que había decadencia o en los que faltaba y a bajar el tono en aspectos en los que tal vez había demasiada abundancia. Es decir, al final tu energía se va a terminar equilibrando. El pensamiento crea, lo digo siempre, y ahora más que nunca vas a experimentar esta creación de manera automática. Cuidado con esto, vas a tener que aprender a ser más consciente con aquello que piensas y a tener esta coherencia. Los consejos que yo puedo darte mientras pasas este proceso. Descansa,
Cuando puedas, descansa, permítetelo, no importa la hora, no importa el momento. Si en ese momento tú tienes sueño, si en ese momento puedes descansar, descansa. Reposa y recupérate. Cuídate. Mimarte es no negar tu sentimiento, no negar nunca tu sentir, ser fiel a lo que sientes. Si te tienes que ir de un sitio porque estás incómodo o aburrido, pues te vas. No hace falta ser desagradable, evidentemente, hay que ser siempre correcto, pero te vas. Si algo no te gusta, quítalo de tu vida. Si hay alguna persona que te está haciendo daño o que es tóxica, por mucho respeto que le tengas, por mucho que le puedes querer, porque a veces estas personas pueden ser familiares, pueden ser amigos o relaciones, no importa. Fuera. Aprende a soltar. Fuera el apego. El apego no te va a servir más que para retener un dolor que ya no te sirve, algo obsoleto, que es que además como no te sirve, te va a hacer sufrir, te va a retener ahí, no te va a permitir avanzar. Fuera apego. Visita la naturaleza, siéntete en comunión con ella, ves a la montaña, al campo, al bosque, a la playa, nada en el mar, descálzate en la naturaleza, abraza árboles. Te vas a dar cuenta que a la que pase cierto tiempo sin que visites un pedacito de naturaleza, te vas a sentir mal físicamente, emocionalmente y energéticamente. Y además te preguntarán ¿qué te pasa? Y tu respuesta será necesito naturaleza. Y es que no tendrás otra explicación. Al fin y al cabo todos estamos en simbiosis, aunque hayamos perdido ese recuerdo o no sepamos hacerlo, que vamos a intentar aprender en este canal todas estas cositas. Si es necesario, rodéate de plantas. Si tienes un jardín y tienes la oportunidad de plantar, planta árboles, plantas que te gusten. Si no, pues en tu balcón o en tu ventana, alguna planta que te resulte bonita y te guste, algo que te recuerde a esa naturaleza, algo que te dé ese símbolo. Préstate atención a ti mismo, a tu cuerpo y a tus sentimientos. Ya sé que lo estoy repitiendo mucho, pero es que es algo que creemos que hacemos y en realidad se nos da fatal, de verdad, y tenemos que aprender a hacerlo, porque ¿cómo pretendemos, si no, ayudar al otro o estar bien con el otro, si no sabemos ayudarnos a nosotros mismos y estar bien con nosotros mismos? Es que es surrealista, vamos. No retengas, no fuerces, que las cosas fluyan por sí solas y como tengan que fluir. Pasito a pasito, poco a poco, paciencia. Ya verás que te vas a ir adaptando y que conforme vaya pasando el tiempo tú mismo o tú misma te vas a ir dando cuenta de que vas a notar esta mejora y de repente ya no concebirás otra manera de ser o otra manera de vivir. No te juzgues, no caigas en el error de juzgar tu pasado. No eres los errores que has cometido, eres los aprendizajes que te enseñaron esos errores. Aprovéchalos, continúa poco a poco, pasito a pasito, fluyendo y sin forzar. Espero que este vídeo os haya podido servir un poquito de referencia, ayudar un poquito en el caso de que estéis pasando por este proceso. Si tienes alguna duda al respecto, si estás pasando por este tránsito y hay algo que no hayas entendido bien o que quieras comentar, no dudes en comentarlo aquí abajo en este vídeo, en los comentarios, y trataré de responderte en la medida de lo que pueda. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado lo que has visto, comenta, comparte, dale al like, suscríbete, activa la campanita para que puedas darte cuenta cuando se sube nuevo contenido. Me despido ya de vosotros. Yo soy Aurora, esto es Susurro Astral. Espero que sirva lo visto y se disfrute lo aprendido. Abrazos de luz. Patons.